Junto a su futuro, somos expertos en eso. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, en esta ocasión vamos por asunto de continuidad. Vamos a iniciar con nuestra entrevista de hoy. El libro se llama Populismo en América Central. Es un libro muy interesante. 16 autores tiene este libro y en el que se marca, se da un repaso sobre los presidentes de América Central, pero específicamente estos académicos describen a esta ola populista en la región de Centroamérica, integrada fundamentalmente por los presidentes de El Salvador, Honduras y Costa Rica. Está con nosotros Harry Brown. Él es politólogo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es el director del CIEPS en Panamá y es coordinador y uno de los 16 autores del libro en cuestión, Populismo en América Central. Harry, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Alberto. Es un placer estar aquí contigo. Gracias, Harry. Bueno, primero que nada, hagamos una distinción entre populismo y popular, porque estos presidentes que practican el populismo son muy populares. Sí, claro que sí. Mira, definamos el populismo. Creo que Exacto. se trata sobre todo de una manera, es una lógica, es una manera de hacer política. ¿Y en qué consiste esa forma de hacer política? Consiste en el caso de la manera que nosotros lo presentamos en el libro, discursivamente se trata de dividir la sociedad a través del discurso en un grupo bueno y otro malo. Es hacer política contra el malo, siendo el bueno el pueblo, ¿no? Una configuración del pueblo que se enfrenta normalmente a una élite que lo ha traicionado. Ajá. ¿Y siempre el populista es popular? Mira, digamos que sí, sobre todo porque arma esa imagen del pueblo. El líder populista es parte de ese pueblo, es como el vocero de ese pueblo. Ese pueblo no necesariamente es la mayoría, Alberto, pero sí se arroga la representación de la mayoría de todo el pueblo en cuestión. Yo quería hacer esta distinción porque al ser
Nayib Bukele, definitivamente Nayib Bukele, pero también Rodrigo Chávez en Costa Rica y Xiomara Castro en Honduras, al ser populares, porque lo son, mucha gente, la gente que lo apoya, que en estos tres casos me atrevería a decir que son la mayoría, van a decir, pues que, bueno, son populares, qué bueno que sean populistas, a mí no me importa, a mí me gusta él, me gusta el presidente, lo apoyo, aunque sea populista, es popular. Claro, hay algunos populistas que no son populares, pero en estos casos que has mencionado, según las encuestas regionales que aparecen con alguna frecuencia, precisamente estos tres presidentes, Castro, Chávez, Bukele, están entre los más populares de la región. Exacto. El único no populista que está entre ellos es el presidente de República Dominicana, Abinader, pero siempre aparecen estos tres y cerca de ellos Andrés Manuel López Obrador de México, que no es América Central, pero que nos queda también bastante cerca. ¿Qué hace a estos casos populistas que sean populistas y al ejemplo de República Dominicana que no lo sea? Es precisamente el tipo de discurso. Mira, presidentes como Abinader en República Dominicana o, por ejemplo, Laurentino Cortizo en Panamá, siguen proponiendo políticas públicas para resolver los problemas de la población, asumiendo que si a cada grupo, a cada actor de la población le atienden sus problemas, les toca, digamos, una parte del presupuesto para atender problemas, se van a poder solucionar esos problemas. Pero los líderes populistas lo que le proponen a sus países es quitar, eliminar a un culpable de los problemas. Es una manera completamente distinta de entender la política. Es culpando a una parte de la sociedad que básicamente ha traicionado al resto de la sociedad. Ok. En el caso de Nayib Bukele, ¿ese sería las maras? Ah, mira, esa es una muy buena pregunta porque los populistas pueden ir evolucionando y pueden ir cambiando a ese adversario. En el caso de Nayib Bukele, coincidía con la mayoría de los países de América Central. El adversario, el antagonismo iba dirigido, en el caso de Bukele, sobre todo hacia los políticos, a quienes llamaba los mismos de siempre. Eso es muy común en América Central, excepto en Honduras, donde el antagonismo va dirigido sobre todo a los empresarios, esto medido a través de encuestas. Pero en el caso de Bukele, recientemente, en los últimos 2 años más o menos, el antagonismo se ha dirigido hacia las maras. Y esa es una diferencia importante, Alberto, porque en el primer caso, cuando el antagonismo va dirigido hacia los políticos, ese tipo de populismo se parecen un poco más a los populismos de izquierda, pero cuando se dirige hacia las maras, o sea, hacia abajo, cuando el antagonismo va hacia las partes bajas de la sociedad, se parecen un poco más a los populismos de derecha. Interesante. Ahora, pregunta, porque la implicación acá, yo no he leído el libro, así es que esta pregunta no la hago desde el conocimiento ese, pero la implicación y la inferencia es que el populismo, el ser populista es al final algo negativo. Mira, esto es lo que hace complicado la relación de la democracia con el populismo, Alberto. Entendamos que la democracia tiene dos dimensiones. Una de esas dimensiones la podemos llamar la democracia de las instituciones, la democracia republicana, que tiene que ver con el balance entre los poderes del Estado, la protección de las minorías. Esa es una parte muy importante de la democracia, pero hay otra parte que la podríamos llamar la democracia popular, que tiene que ver con con respetar la voluntad de las mayorías. Normalmente lo que uno aspira es que la democracia cumpla con ambas dimensiones, pero en los populismos se exacerba la democracia popular y termina tensando la relación con la democracia de las instituciones. Por eso es muy difícil entender al populismo en términos de bueno o malo. Está bien para la democracia cumplir los deseos de la mayoría. El problema es que esos deseos de la mayoría algunas veces entran en tensión con la protección que le da a las minorías la democracia institucional. Ahora, ustedes en el libro, concretamente en este libro, se centran en Centroamérica. Sin embargo, es un fenómeno del populismo que va desde Estados Unidos hasta Argentina, todo el continente.
La pregunta es, ¿hay hoy más populismo que antes? ¿Es más popular el populismo que antes? Y si la respuesta es sí, ¿por qué? Mira, esa es la razón de ser del libro, Alberto. Hay estudios muy importantes sobre el populismo en todo el mundo, no solamente en América Latina, también en Estados Unidos, también en Europa. Hay liderazgos y partidos y gobiernos populistas de hace ya muchos años, pero no había estudios sobre América Central. Se supone que América Central reúne las condiciones para que aparezcan liderazgos de tipo populista, democracias débiles, altas percepciones de corrupción, desigualdad, y por eso nos parece importante centrar el estudio en el caso de América Central, pero también hay antecedentes. En Costa Rica ha sido caracterizado como populista durante el siglo pasado Rafael Calderón. Fue un caso muy importante, también Arnulfo Arias en Panamá durante el siglo pasado, Jacobo Arbenz en Guatemala, pero extrañamente no ha habido casos de populismo tan radical y transformadores como lo hubo, por ejemplo, a principios de este siglo en la región andina. Nosotros lo que nos preguntábamos era ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Y tiene que ver sobre todo con los modelos de desarrollo. Hay unos desarrollos incompletos en América Central que no han producido el tipo de fenómenos, de migraciones internas y necesidades de representación que han producido populismos en otras regiones de Latinoamérica como el Cono Sur o la región andina. Y también un elemento importante que hace que los populismos centroamericanos sean débiles tiene que ver con la ausencia de antagonismo externo. Los populistas no solamente señalan a un antagonista interno, sino también a un antagonista externo. Normalmente, históricamente, ese antagonista externo en América Latina han sido los Estados Unidos, lo que llamaríamos, lo que llaman los populistas, le han llamado el imperialismo yanqui, ¿no? De manera clásica. En América Central no encontramos eso y es muy extraño porque es muy extraño al mismo tiempo lo explica. Nosotros pensamos que las economías centroamericanas, que son muy pequeñas, son también muy dependientes de los Estados Unidos y este gran país sigue significando una especie de horizonte normativo para nuestros países. La gran excepción en cuanto a adversario externo es precisamente el caso de Nayib Bukele, que no dirige su antagonismo hacia los Estados Unidos, pero sí lo hace hacia lo que él llama la comunidad internacional. Claro. Y parece, según el estudio que hemos realizado, que el rasgo que radicaliza a los populismos, por lo menos en América Central, es precisamente la definición de un antagonista externo. Claro. Ahora, Harry, una pregunta. Yo nunca he sido político, ni lo seré, afortunadamente, pero he estado viviendo entre y siguiendo políticos toda la vida. Y la pregunta es, ¿qué acaso ser un político de elección popular no significa, o qué acaso el populismo no es inherente a los puestos de elección popular? Porque eso es como levanta aplausos y masas y llama la atención un político haciendo grandes promesas, discursos grandilocuentes, promesas populistas, literalmente. Mira, has dado en el clavo. La compañera politóloga con la que coordiné el libro, María Esperanza Casullo, tiene una frase que resume eso que has dicho. Todos somos un poco populistas. No es extraño que cuando queremos tener a la gente de nuestro lado busquemos echarle la culpa a alguien. Y precisamente durante campaña electoral no es raro que los políticos apelen al pueblo como un grupo virtuoso de la sociedad y que busquen enemigos para explicar los problemas de ese pueblo. Entonces, incluso lo hemos dicho en artículos y en el libro, que hoy día es muy difícil. Normalmente, todos los políticos hacen alguna apelación de tipo populista, entendiendo que hay grados de populismo, Alberto. Hay casos radicales como el de Nayib Bukele, pero los casos de Honduras y de Costa Rica, que vendrían a ser parte de esa ola populista, no son casos radicales, sino más bien unos populismos digamos, débiles. Sí. Ahora, hace un momento tocaste algo sobre el populismo y la democracia. Te pregunto yo, ¿el populista siempre
¿acaso es medio antidemocrático? No, no necesariamente. Mira, un planteamiento importante del libro es que el populismo es un producto de un periodo relativamente largo de democracia en América Central, porque las poblaciones han tenido tiempo de articular sus demandas y de aprender a utilizar su voto. Entonces, podríamos decir que el populismo es un producto indeseado de la democracia, pero en algunas ocasiones estos populismos logran poner sobre la mesa temas incómodos que son importantes para la democracia. No todos los populismos, no todos los líderes populistas devienen necesariamente en regímenes autoritarios. Muchas veces se van a los 5, a los 10 años, plantean temas incómodos. Es cierto que tensan la política de sus países, pero luego salen del poder. Son los menos los casos en los que los líderes populistas se convierten directamente en líderes autoritarios. Ya. Ahora, hablando de los dictadores aquí en América Latina, algunos de ellos eran populistas. Hugo Chávez era populista, ¿no es cierto? Sí, claro, Okay. claro que Fidel sí. Castro era populista. Mira, tenemos un capítulo en el libro sobre Cuba, donde sí se identifican algunos elementos populistas y digamos, de reivindicación democrática muy al inicio de Fidel Castro y luego, claro, devino rápidamente en un régimen autoritario. También estudiamos en el libro el caso de Nicaragua. Ahí iba yo, porque Sí, Ortega no es populista. ya no, para nada, es simplemente un régimen autoritario neopatrimonialista. Porque es un líder que no tiene carisma, su discurso ya no tanto, discursivamente no tanto divide a la sociedad, sino que supuestamente promueve una sociedad de paz y armonía en los que no están de acuerdo con él, simplemente los borra de la sociedad nicaragüense. Tiene muy pocas apariciones públicas y entre otros elementos, pues simplemente es un régimen autoritario. No hay elementos democráticos en el caso de Daniel Ortega, pero en los otros casos de Bukele, de Chávez y de Castro, sí hay un elemento de democracia popular muy importante que está planteando los temas más difíciles de cada una de estas sociedades y los está poniendo sobre la mesa para que sean discutidos, eso sí, de manera tensa. Claro, definitivo. El libro se llama Populismo en América Central. ¿Dónde lo puede conseguir la gente? Mira, el populismo en América Central lo pueden conseguir en ebook, está en Google Books, está también en Amazon, en Apple Books, en varias plataformas de ebook. Y en Costa Rica, que es donde tú estás, se consigue en una librería que creo que se llama Nueva Década, que está cerca de la Universidad de Costa Rica. Allí sé que lo tienen. Y si no, pero igual, ok, y también electrónicamente o por medio Y de... también está electrónicamente, es muy fácil y más barato también, ¿no? Ah, bueno. Ok, pues Harry Brown, politólogo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y director del CIEPS de Panamá, coordinador y autor también en parte, coautor del libro Populismo en América Central. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de $1.000 millones, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la Ruta de Saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de 1.200.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo.
¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando en la entrevista, entre otras cosas, acerca de Daniel Ortega, del dictador de Nicaragua, y voy a leerle yo el comunicado que envía el INCAE Business School. Primero que nada, para los que no son de Centroamérica, el INCAE Business School es una escuela de negocios con base en Costa Rica, en San José, y tiene un campus muy importante, que es el campus original en Managua, Nicaragua. Y literalmente, y lo puedo decir con todo conocimiento de causa, como escuela de negocios no hay una institución más influyente regionalmente en toda América Latina como el INCAE. Es más, no hay una institución educativa en toda América Latina tan influyente sobre su entorno regional como lo es el INCAE. Es una verdadera casa de estudios, un verdadero think tank. Es tremendamente influyente dentro del entorno centroamericano, como ningún otro caso de escuela de negocios he podido ver en ninguna otra parte de América Latina. ¿Sí? Eso es para que sepan ustedes más o menos de lo que se trata el INCAE, quien hoy envía este comunicado. Con profunda tristeza compartimos a la comunidad incaísta y a todos nuestros donantes y amigos la decisión publicada en la Gaceta Oficial de la República de Nicaragua, número 172 del 25 de septiembre del presente año, respecto a la cancelación de la personería jurídica del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, exclusivamente en Nicaragua, afectando allí la operación de nuestro campus Francisco de Sola, parte esencial de nuestra historia y cuna de nuestra institución. Y bueno, el comunicado continúa un poquito más, pero el punto es que Daniel Ortega ordenó la clausura, básicamente, del INCAE en Nicaragua. Es otra institución más que aniquila el dictador de Nicaragua. Pues eso es lo que hace, ¿no? Así es, pero esta es una noticia terrible. Es tan solo, en lo que es la dictadura de Nicaragua, esta es tan solo una destrucción más de una institución más, pero es una terrible noticia para el INCAE, es una terrible noticia para Nicaragua, es una terrible noticia para Centroamérica. Yo resulta que soy bastante cercano al INCAE, lo que me hace seguirlo mucho. Yo la verdad que hace tiempo que no hablo con nadie dentro del INCAE, pero lo que yo sí le puedo asegurar es que el INCAE se preocupaba particularmente en no inmiscuirse en asuntos de política interna de ningún país, y mucho menos del país donde se aloja. Es decir, no es una institución activista políticamente, no lo es. Y tendría que ser demasiado temerario, definitivamente, pero también diría inepto como para hacer eso en Nicaragua. ¿Me explico? Digo, si hay alguien que sabía no hacerlo en Nicaragua, pues era el INCAE. Con esto lo que le quiero decir es que quién sabe cuáles serían las verdaderas razones, por qué razón que pudo haber hecho el INCAE como para que se mereciera esto por parte del dictador de Nicaragua. Quiero pensar, de acuerdo a lo que yo conozco, que no era demasiado. Simplemente existir, simplemente estar ahí, simplemente llamar la atención, simplemente que la gente los escuche. Pero que fuera el INCAE particularmente opositor o particularmente activista político en Nicaragua, yo le puedo asegurar que no era así. Y mucho menos sabiendo la situación política. Y sin embargo, Daniel Ortega pues procedió con la clausura del campus
del INCAE en Managua, Nicaragua. Una instalación hermosa, una instalación muy linda, muy bonita, la verdad, y es una pena lo que acaba de suceder. Así es que, bueno, pues ahí lo tiene usted. Cambiando de tema, vamos a cambiar de tema. Hay que decir que China, allá, las exportaciones de dos de sus minerales esenciales, minerales raros, esenciales para la manufactura de semiconductores, cayeron a 0 durante el mes de agosto. Y por supuesto que esto se da un mes después de que Beijing impusiera restricciones a las ventas y exportaciones de estos minerales, citando seguridad nacional, razones de seguridad nacional. Hay que decir que China produce cerca del 80% del gallium del mundo y cerca del 60% del germanio, que son, esta información, 80% del galio y el 60% del germanio. Esto de acuerdo a la Critical Raw Materials Alliance, que se vendría siendo la alianza de materias primas críticas. Bueno, con todo y que China produce el 80% de uno y el 60% del otro a nivel mundial, no vendió absolutamente nada de estos elementos a los mercados internacionales durante el mes pasado. Y datos aduaneros de China que se liberaron la semana pasada muestran esto mismo. Esto fue en agosto, 0. En julio, China exportó 5,15 toneladas métricas de galio y 8,1 toneladas métricas de germanio. O sea, sí estaba exportando. Y alguien está sufriendo mucho por la cancelación de estas exportaciones. Y por supuesto que esta caída o virtual cancelación de exportaciones de estos minerales raros esenciales para la manufactura de microchips, pues es una muestra inequívoca de la capacidad y la intención de China de responder a los controles que el propio Estados Unidos le impuso. Hay que recordar que Estados Unidos prohíbe a ninguna empresa del mundo vender cualquier tipo de elemento que pudiera ser usado para la fabricación de microchips de alta tecnología hacia China. Lo más raro de todo es que Estados Unidos impusiera, como lo impuso, estas restricciones a las ventas a China, sin prever que China iba a hacer exactamente lo que está haciendo en este momento. Porque francamente, si yo fuera China, hubiera hecho exactamente lo mismo que está haciendo China. Entonces, pero pues bueno, Estados Unidos, no hay respuesta todavía a Estados Unidos, pero ciertamente Estados Unidos no puede fingir, no podría fingir demencia, no podría fingir que no contaban con que China iba a responder justamente como está respondiendo, que eso es pues lo apropiado de hacer, francamente, si me preguntan a mí, oye, pues si Estados Unidos no está haciendo esto, pues nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, y es exactamente lo que está haciendo China. Ahora, de nuevo, no conocemos exactamente hacia quién es donde se dirigía esas exportaciones, puesto que nadie ha dicho todavía nada, pero evidentemente era bastante lo que exportaba China y ya no lo está haciendo más. Así es que ahí lo tiene usted eso también. Bien, cambiando de tema, hay que decir que oficiales ucranianos aseguran que el comandante de la flota rusa del Mar Negro, el líder de la flota rusa del Mar Negro, estuvo entre los 34 militares que fueron muertos por un ataque con misil que hizo Ucrania a las oficinas generales de esta flota el viernes en Crimea. Ucrania también dijo que al menos 6 personas
murieron en un ataque que hizo Rusia hacia el puerto de Odessa, que es el más grande puerto ucraniano. Ucrania también dijo que su fuerza aérea destruyó 19 drones y 11 misiles crucero. Todo esto lo dice Ucrania. Así es que ahí está eso. Hay que decir que Arabia Saudita anunció que pondrá todas sus actividades nucleares a la supervisión del supervisor atómico de las Naciones Unidas. Se trata de una decisión que era ampliamente ya anticipada, pero ahora sí se oficializa y significa que Arabia Saudita puede ya comenzar a operar su primer reactor nuclear vigilado y supervisado por las Naciones Unidas. El príncipe de la corona saudí, Mohammed bin Salman, ya había dicho que Arabia Saudita estaba pretendiendo el alcanzar en su carrera nuclear a las actividades de Irán, siendo uno de sus mayores, más importantes rivales, y el cual Irán recientemente ha estado, pues según todas las evidencias, expandiendo sus capacidades nucleares. Y Arabia Saudita quiere hacer lo mismo. Usted se preguntará cuál es el problema que tienen ahí Irán con todos los demás. Si todos son musulmanes. Y sí, todos son musulmanes, entonces ¿cuál es el problema? Bueno, pues que unos son musulmanes chiitas y los otros son musulmanes sinus. Lo estoy diciendo mal, hay un término que estoy diciendo mal, pero son de diferente rama de musulmán. Unos son chiitas y los otros sunis, esos son, discúlpeme, sunis, me traicionó la dislexia un momentito ahí. Y ahí está, entonces sí, todos son musulmanes, pero unos son chiitas y otros son sunis. Si mal no recuerdo, son los iraníes los que son sunis, si mal no recuerdo, que son la minoría y son los únicos, y el resto son chiitas y entre ellos no se soportan. Ya se haga de cuenta que fueran musulmanes y cristianos o peor. Y ese es el problema que está pasando, ese es el problema que sucede. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Hay que decir que Egipto anunció que habrá elecciones presidenciales en diciembre. El actual líder Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, está en el poder desde hace 10 años, después de que hizo un golpe de Estado y en teoría, oficialmente, ganó las últimas elecciones presidenciales, que fueron totalmente una farsa, donde hubo solamente 2 candidatos y dice que ganó con el 92% de los votos. Ajá, así como no. Hay que decir que este dictador, que ahora dice que está entablando a elecciones, se embarcó en un grandioso plan de inversiones durante los 10 años que lleva en el poder. Sin embargo, ha hecho desplomar a la moneda egipcia y está cada vez siendo más impopular y detestado por la ciudadanía. Entonces, supuestamente hay elecciones en diciembre. Bueno, los escritores o autores de Hollywood acordaron un acuerdo tentativo de 3 años, un contrato tentativo a 3 años con las compañías de televisión y cine, lo que podría terminar con la huelga que lleva 146 días. El sindicato de escritores dijo que este acuerdo, el cual todavía debe ser aprobado por los 11.500 miembros, es excepcional el acuerdo y que proveerá de ganancias y protecciones significativas. Los escritores de Hollywood, que son los que escriben los guiones, son los que escriben, cuando usted ve una serie y que una serie de Estados Unidos o una película y lo mantiene a usted en suspenso, ese es el trabajo de los escritores, justamente.
Y bueno, ellos estaban buscando pues mejor compensación, que les pagaran mejor, así como también protección por parte de la inteligencia artificial. Hay que decir que a los escritores se les unió después el sindicato de actores de 150,000 miembros, se les unió y están pidiendo lo mismo. Sin embargo, este acuerdo es para los escritores, no para los actores todavía. Y eso es lo que se tiene de información. Bueno, el senador demócrata por el estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, que fue acusado criminalmente la semana pasada por corrupción y sobornos, dijo que no renunciará a ser senador. Lo que sí tuvo que hacer es renunciar a ser el líder del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, porque eso es lo que las reglas del Senado ordenaban, pero no le ordenan que renuncie a ser senador, eso sí no. Dice Bob Menéndez que él no renuncia porque después de que todos los hechos sean presentados, será el exonerado, dice. Sin embargo, hay que decir que muchos de sus compañeros de Senado demócratas, así como el propio gobernador de Nueva Jersey, que también es demócrata, está pidiendo que renuncie al Senado. Bien. Bueno, hay que... bueno, escuche esta nota. Hay que decir que México o los mexicanos son los principales compradores extranjeros de inmuebles comerciales en Estados Unidos, con un 23% de todas las ventas. La nota no es específica. Quiero pensar que cuando dicen que los mexicanos compraron o son responsables del 23% de todas las ventas, supongo que se refieren a todas las ventas por parte o todas las compras por parte de extranjeros. Eso es lo que quiero pensar. No creo que el total de todas las compras, pero sí el total de extranjeros. Entonces, México es uno de los principales compradores extranjeros de inmuebles comerciales en Estados Unidos, con un 23%, seguido distantemente por Colombia, con un 10%, Argentina y Venezuela, con un 8%, y Brasil, con un 5% respectivamente. Florida y Miami siguen siendo el lugar favorito para la inversión de latinoamericanos en busca de adquirir inmuebles comerciales. Sin embargo, Texas, California, Georgia, Nueva Jersey y las Carolinas, norte y sur, se están convirtiendo en lugares atractivos para la compra de pequeñas y medianas propiedades, según refiere PropTech Kenway y datos del National Association of Realtors. Me detengo aquí un poquito. Fíjese usted, dice... El mercado, esto es interesante porque ahí está, el mercado de bienes raíces comerciales de los Estados Unidos tiene un valor de 155,000 millones de dólares y las transacciones internacionales representan aproximadamente un 3%. De ese 3%, efectivamente, los mexicanos son responsables del 25%, o del 23%, mejor dicho, ¿sí? Pero miren los principales compradores, mexicanos, y después le siguen colombianos, Argentina y Venezuela, y después Brasil. Argentina y Venezuela. ¿Qué Argentina y Venezuela no, y los argentinos y los venezolanos no están en tremendos apuros económicos? Y la respuesta es sí, sí están. México no, y Brasil tampoco, Colombia tampoco. Esos no me extraña que estén ahí entre los principales compradores de bienes raíces en Estados Unidos. Pero Argentina y Venezuela, y bueno, lo que siempre sucede, y eso es una realidad, en tiempos de crisis, desafortunadamente en tiempos de crisis hay algunos que salen muy, muy beneficiados, muy beneficiados. Cuando hay desbalances importantes económicos,
tipo como los que está viendo en Venezuela y en Argentina, hay gente que se beneficia muchísimo. Simplemente por la dinámica. No estoy hablando necesariamente de corrupción ni nada. Simplemente por la dinámica. Yo recuerdo en alguna ocasión, todavía vivía Hugo Chávez, y conocí a un banquero, dueño de banco en Venezuela, y le pregunté, ¿qué tal, cómo van las cosas en el banco? El país ya iba muy mal, iba bastante mal, Chávez todavía vivía, Chávez ya estaba haciendo las cosas mal, y él me lo dijo, me dijo, mira, desafortunadamente en economías como la de nosotros, con todos los desbalances que tiene, típicamente a los bancos nos va muy bien. Y es nada más un ejemplo, ¿no? Y bueno, esa es una de las razones por las cuales Argentina y Venezuela están metidos ahí junto con Brasil, Colombia y México como los principales compradores de bienes raíces en los Estados Unidos. Así es que, pues, ahí tiene usted ese dato también. Déjeme, le informo que el Instituto IFO, vamos a hablar de la economía de Alemania, que es importante porque es la principal economía de la Unión Europea, y ahí el Instituto IFO, el Instituto IFO, que es este organismo de investigación, liberó su más reciente encuesta sobre la confianza de los negocios, que es el índice de confianza en los negocios, básicamente, y le liberó este lunes, y el estado de ánimo de los empresarios alemanes, pues no parece ser muy celebratorio en lo más mínimo, especialmente porque este indicador cayó por quinto mes consecutivo, aunque lo hizo en esta ocasión por muy poquito. Los líderes empresarios alemanes están pues inmersos en pesimismo luego de una serie de estadísticas económicas que no han sido positivas sobre el estado de esta economía, que de nuevo es la más grande de la Unión Europea y de toda Europa. Y principalmente están preocupados por la estimación o el pronóstico del Fondo Monetario Internacional de que muy probablemente su país sea la única economía grande del mundo que se va a contraer durante este año. Y luego encima, los precios de la energía todavía permanecen siendo altos. No están en los picos de antes, pero permanecen siendo bastante altos. Y pues bueno, hay que decir eso. Esto con el invierno ya tocando la puerta, que no puede ayudar a los precios de los combustibles definitivamente. Y encima el conflicto en Ucrania está lejos de resolverse, lo cual establece más presión sobre los energéticos. Hay que decir también que otra dinámica que está sucediendo en ese país es que muchas compañías no están pudiendo encontrar personal calificado y muchos de ellos ni siquiera ningún personal. Pero sin embargo, esto significa también que las empresas, y esto es bueno, están contratando. Y los libros de pedidos permanecen todavía llenos y el desempleo permanece bajo en general. Sin embargo, nada de esto todavía ha hecho suficiente como para aumentar el ánimo de los empresarios alemanes, porque el resto del entorno pues no es positivo en lo más mínimo. Rápidamente hay que decir que en la capital de la India, la alta corte de la ciudad de Delhi, este lunes estaba esperando a iniciar y empezar a deliberar sobre una demanda de difamación en contra de la BBC de Londres, de este medio de comunicación, por un documental que este medio transmitió sobre el primer ministro de la India, Narendra Modi.
Y esta se transmitió en enero y hasta hoy es cuando se viene a hacer este juicio. Parte de este documental examina el tiempo en el que Narendra Modi era el jefe, el primer ministro del estado de Gujarat, y en particular sobre el papel que él jugó en las manifestaciones en las que murieron más de 1,000 personas a manos de las policías, sobre todo de la policía, pero de la falta de control en general. Y la gran mayoría de estos muertos fueron musulmanes. Esto fue en el 2002. Y desde entonces se ha culpado mucho a Modi, específicamente por no haber hecho suficiente para detener a estas manifestaciones que estaban atacando específicamente a los musulmanes. Narendra Modi siempre ha negado estas acusaciones y de hecho fue absuelto de los cargos relacionados que se le habían impuesto por parte de la Corte Suprema de la India en el 2022. Pero bueno, quienes están estableciendo esta demanda en contra de la BBC argumentan que este documental pues echa un manto negativo sobre la reputación de la India y difama al primer ministro y también al Poder Judicial de la India. De hecho, el gobierno indio bloqueó algunos videos, algunas partes que se estaban publicando en redes sociales de este documental. Y bueno, por supuesto que la BBC en la India ahora está bajo investigación de todo tipo, incluyendo sobre su manejo de reservas de divisas internacionales. O sea que ya se le metieron hasta la cocina por este asunto. Por supuesto que la BBC respalda la calidad periodística de este documental, pero pues, bueno, ahí está la demanda esta por difamación y la gane o la pierda, lo que sea, los problemas de la BBC en la India apenas están comenzando. Bien, hoy es lunes y en esta ocasión en particular, en especial, le agradezco muchísimo que esté con nosotros nuestro buen amigo y compañero y colega Fernando Francia, que normalmente está los martes, pero ahora va a estar este lunes. Mi querido Fernando, ¿cómo estás? Pero solo por hoy, ¿no? Por esta semana. Solamente por esta semana, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. En realidad, lunes, martes, jueves era el inicio, me parece. Ya le has dado la vuelta toda la semana tú. Ahí está. Y a veces la semana completa, cuando alguien se va de vacaciones. Exacto, muchas gracias. Bien, bueno, sonreímos, pero es un día quizás un poco triste en otras partes. Bueno, en el mundo entero siempre hay tristezas, pero aquí cerquita, hoy el régimen, vamos a poner sandinista aquí entre unas comillotas enormes, se apropia de bienes privados para posiblemente convertirlos en patios traseros de la casa de alguno de sus dirigentes o familiares. Como han acostumbrado a hacer las dictaduras del mundo, hoy en Nicaragua han tomado el predio de las instalaciones de INCAE. Vos ya lo informaste al inicio de tu segmento de noticias. Es la escuela de negocios que ha formado además a miles de estudiantes del mundo entero, profesionales y en posgrados en temas de negocio. Hace unos días yo estaba recordando los movimientos de liberación nacional en América Latina. Es curioso porque aunque en distintos países se utilizó de diversa manera el concepto, durante todo el siglo XX surgieron movimientos con ese nombre, en distintos países, en distintos continentes incluso. Obviamente no quiere decir que estén directamente relacionados entre sí, porque un nombre pues lo utiliza cualquiera, pero de alguna manera los nombres son indicadores de ciertas pertenencias a corrientes ideológicas, ¿no? Ha pasado en muchos lugares que algo llamado revolucionario, que básicamente significa cambio profundo o cambio rápido o incluso un giro de una pieza en su propio eje, pasa a ser parte del nuevo sistema establecido, como por ejemplo revolucionario en México, ¿no? Quizás pues el Partido Revolucionario Institucional pues surgió de una manera ahí, no es que haya terminado, pero está casi que terminando de otra. Pues así como revolucionario en México, quizás en otros países puede encontrarse liberación nacional, ¿no?
En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha caído probablemente en lo que Joseph Campbell decía, que el héroe de ayer se transforma en el tirano de mañana, a menos de que se crucifique a sí mismo hoy. Y claro, nadie quiere sacrificarse ni crucificarse, quieren entronarse. Quizás lo peor es la traición. Lo peor quizás es la traición, que significa todo esto a la memoria de tanta gente que luchó y murió en los intentos de liberación nacional. El propio Sandino, sin ir tan lejos, ahí está su nombre pisoteado, y a tantas personas nicaragüenses, costarricenses y de tantas otras nacionalidades que dieron su vida por la esperanza que significaba derrocar una dictadura. Me imagino a personas como Paul Rice, que desde temprano en los 80, él siendo estadounidense, y muy probablemente enamorado de las posibilidades que se abrían en la organización del campo en Nicaragua, fue a fundar Prodecop, la más grande exportadora de café del mundo, en manos de los propios campesinos, que pasó de 24 familias a 3.000 familias caficultoras. No puedo pensar qué pasará por la cabeza de Paul en estos momentos en que el héroe es transformado en tirano. Imagino también a personas como Gioconda Belli, la escritora nicaragüense que, con su poesía, y no solo eso, también colaboró en las filas del sandinismo cuando la capacidad de asombro aún se mantenía intacta en la sonrisa de quienes querían construir una Nicaragua nueva. Hace unos días la policía tomó la casa de Gioconda en Managua. Así lo hizo también con universidades, organizaciones, casas particulares y cualquier propiedad de alguien que moleste al tirano, que ya no puede ni crucificarse para salvarse del peor de los infiernos de la historia. En Nicaragua hace rato que el ahora mal llamado sandinismo emula y con precisión quirúrgica al somocismo. Nadie sabe si durará los 40 años que la familia Somoza dominó Nicaragua. Lamentablemente tampoco sabemos hasta dónde podrán seguir escalando el terrorismo de Estado, la mentira y la opresión de esta nueva dictadura. Alberto. No, sí, terrible porque Daniel Ortega en ese momento, haciendo derrocar al dictador Anastasio Somoza, pues trajo esperanza, mucha esperanza, no nada más a Nicaragua, a toda América Latina, una promesa de democracia. Habría que leer, habría que, para que lo vean los muchachos, ¿no?, las declaraciones que en aquel entonces hacía Daniel Ortega de democracia, de libertad, y etcétera, etcétera, etcétera. Nada, simple y sencillamente derrocaron a uno para que se pusiera el otro y listo, se acabó. Nada, y no me imagino ni siquiera la defensa de gente romántica del sandinismo. La he escuchado, pero no la imagino ahora tratar de defender al que, y repito la frase de Joseph Campbell porque es categórica, el héroe de ayer, y no me refiero a un héroe como persona, no me refiero a Daniel como héroe, me refiero a el movimiento, ¿no? El héroe de ayer se transforma en el tirano de mañana, a menos que se crucifique a sí mismo hoy, es decir, que cambie cosas, que no se entronice, que no quede permanentemente anquilosado al poder. Y bueno, por eso las alternancias son importantes siempre y cuando que esas alternancias además vengan a ayudar a las personas. Muy buena la entrevista con el autor del libro de los populismos en Centroamérica, por cierto, del inicio de este programa. Sí, gracias. Y sí, indecible lo que sucedió ahora. Una vez, una institución más que Daniel Ortega. Un elemento más, porque exactamente no ha habido un parteaguas más que lo terrible que puede significar para ciertas personas, para ciertas organizaciones e instituciones, pero viene sucediendo desde hace ya años. Así es, y todas estas son indicaciones, estarás de acuerdo, Fernando, en que, o sea, Daniel Ortega no está haciendo esto porque se está preparando para entregar el poder, ¿va? No, todo lo contrario. Ayer la dictadura Ortega Murillo consumó la confiscación de mi casa de habitación de Managua, dijo hace algunos días Gioconda Belli, enviando policías a ocuparla. Es una casa que para siempre contendrá el recuerdo de mi energía creativa, la huella de mis libros y el paisaje que más amaba, lo que era, queda en mí. Los tiranos creen que pueden doblegar a las personas despojándolas de lo que les pertenece. Pierdo mi casa, dice Gioconda Belli, ocupada ayer por la policía.
pero ellos, sumidos en la paranoia y la mentira, han perdido sus valores, su historia, convertidos en malsanos tiranos dignos de repudio, dice Gioconda Belli, mejor que yo, obviamente. Claro, y todavía pregunto, ¿todavía no le quitan la ciudadanía a Gioconda? Pues porque está lejos, me imagino. Bueno, porque eso es otra cosa característica particular de Daniel Ortega, que luego les quita hasta la ciudadanía nicaragüense a estas gentes. Ya lo ha hecho con unos 200 personas que había liberado hace algunos meses, ¿cierto? Es cierto, cierto. No, terrible, mucha lástima. Vamos a ver si en el transcurso de la semana podemos tener a alguien del INCAE. En esta ocasión ahorita todavía están muy impresionados y no están pudiendo hablar, pero a ver si esta semana entrevistamos a alguien. Fernando Francia, te agradezco muchísimo, como siempre. Un abrazo grande, Alberto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por